Pues muy buenos días a todos. El día de hoy quisimos armar esta especie de charla o mesa de comentarios con la maestra Olga Robelo Zarza. Ella es maestra en trabajo social, es la coordinadora de la División de Trabajo Social del Departamento de Psiquiatría de Salud Mental, de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina, acá en la UNAM, y una servidora, Ingrid Vargas Huicochea. Ustedes ya hemos tenido oportunidad de compartir en otros espacios. Yo soy la coordinadora de la División de Investigación del mismo Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues bueno, el objetivo un poco en esta ocasión es comentar o tratar nuevamente el tema que ahorita probablemente también está siendo difundido en diferentes espacios, ¿no? La salud mental en tiempos de la COVID y qué hacer para tratar de mantenerla, ¿no? Muy buenos días, amiga Olga. Pues vamos a hablar de este tema y trataremos de ir respondiendo también muchas de las preguntas o comentarios que de repente nos lleguen por este medio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, pues bienvenida. Es muy contenta de poder compartir este espacio y sobre todo de poder compartir dudas, comentarios, estrategias, ¿por qué no también nosotros aprender de las personas que se vayan conectando? Sí, y pues bueno, hacer de esta charla un aprendizaje en común. Un placer poder Absolutamente. compartir. Absolutamente, porque todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, creo que sí, como bien lo dices, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos una perspectiva desde las diferentes disciplinas en las que nos movemos, pero sin lugar a dudas, pues todos, ¿no? Estamos tratando de finalmente ver cómo salir avante de todo esto, ¿no? No sé si te parece bien, pero yo creo que siempre es conveniente retomar el concepto de lo que es salud mental, porque en algunas ocasiones se queda muy vago, ¿no? Todo el mundo habla de eso, todo el mundo habla de salud mental, pero cuando queremos hacer una definición un poquito más precisa, en ocasiones se dificulta. Vale la pena, yo creo, retomar, ¿no? La definición oficial, ¿no? Como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, pero también de sus necesidades, y es capaz, en ese mismo sentido, de hacerle frente a las tensiones o a los estresores de la vida cotidiana para poder trabajar y convivir de manera adecuada con su entorno, ¿no? Digamos que a grandes rasgos, la salud mental es como un estado de equilibrio entre la persona y su contexto, ¿no? Su entorno. Creo que esta parte es bien importante porque hoy más que nunca y frente a la pandemia, un término que sale mucho a colación es justamente las cuestiones comunitarias, ¿no? El sentido de comunidad y el impacto que ha tenido todo esto, no solamente a nivel individual, sino a nivel contextual, ¿no? Claro, me parece que algo también importante para poder entendiendo esta relación que tenemos las personas con el contexto, como bien refieres, Ingrid, es esta parte de visualizar las crisis, ¿no? Hay que entender que la vida tiene muchos factores, muchas aristas y que muchas de las situaciones pues tienen que ver con la manera en cómo las identificas, las percibes y por lo tanto las tratas de resolver. Yo creo que en esta situación de vida que estamos teniendo, cada uno de nosotros desde casa o desde nuestro trabajo, desde la escuela, pues hemos tratado de hacer lo mejor que podemos, ¿no? De la mejor manera. Quisiéramos hacer más, pero a veces no es posible por el cuestión del contexto. Entonces, me gustaría un poco añadiendo a lo que tú señalas de lo que tiene que ver con salud mental, es entender que la crisis es aquel evento esperado e inesperado que nos rompe la rutina, ¿no? Y que no necesariamente por ese rompimiento del status quo de la vida cotidiana necesariamente tiene que ver con algo desfavorable. Se convierte en algo desfavorable cuando no logramos aprender o poner en juego pues todos nuestros recursos, pues no solamente personales, también familiares, también de amigos, ¿no? Nuestras redes de apoyo. Entonces, pues bueno, nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo en estos momentos, ya sea desde el trabajo, desde la casa o desde la escuela, pero creo que somos unas personas que hemos tratado de salir avante en esa situación, ¿no? A veces no nos funciona, a veces salen nuestro lado oscuro, siempre les digo a las personas, pero pues es parte de lo que estamos
pues nos hace humanos, ¿no? En este sentido. Y para lograr esta salud mental, pues es precisamente, y para poderla fomentar, pues es el interés de esta charla que estamos compartiendo tú y yo el día de hoy. Así es, la verdad es que no hay recetas de cocina, ¿no? Ni fórmulas mágicas para poder mantenernos bien, ¿no? Igual todo el mundo te pregunta siempre, ¿no? Que quisieran que se les diera como un ABC, ¿no? Y si usted sigue esta receta, entonces tendrá el mejor de los resultados. Creo que tú señalas un punto importantísimo y es la parte de que para cada persona, cada familia y cada comunidad en general, ¿no? Las estrategias que se deben tomar son las que a uno mejor le acomodan, ¿no? Las que se necesitan. Como a mí siempre me gusta decirlo cuando hablo sobre todo de intervenciones en tratamiento, ¿no? Hablando también de las estrategias en las que tenemos que pensar en estos momentos para fortalecer y mantener nuestra salud mental, pues hay que hacerse un traje a la medida. Y de todo lo que se recomienda, tomar aquello que a mí y a mi contexto, ¿no? Nos está más a la mano y nos hace mayor sentido, ¿no? Porque si no, pues vamos a tratar de meternos en una camisa que no nos queda, ¿no? Que nos queda muy grande o muy chica y nos va a generar más frustración porque entonces digo, ¿cómo es posible? Si es lo que están recomendando los especialistas, yo no lo logro, no lo puedo hacer. Pues no, porque a lo mejor no es para ti. Entonces hay que armar una estrategia muy desde lo individual, ¿no? Claro, esto es algo que comúnmente llamamos inteligencia emocional, ¿no? De repente es esta parte de la inteligencia tiene que ver con este sentido de qué tanto nos conocemos para poder identificar nuestro cuerpo. Ya siendo la experta en la parte médica, ahorita nos explicarás un poco más, pero bueno, hay que entender que las emociones vienen desde la cuestión del cerebro, no es que nosotros digamos, sale esta emoción o sale la otra, es parte de que sería interesante que nos pudieras explicar así brevemente, con palitos y manzanas, para los que no somos médicos, ¿no? Y que no podemos decidir la emoción, pero sí ir aprendiendo a través del autoconocimiento cómo poderlas regular, cómo poderlas expresar, pero no solamente las propias, ¿no? También la de los seres junto con los que pues convivimos todos los días, porque si yo, Olga, tengo mi monstruo, mi lado oscuro, que a veces sale, pues imagínate cuando todos los monstruos de todos se juntan, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha generado a veces frustración y hasta dolor, ¿no? Y de repente esa impotencia, esa frustración de, bueno, está enojado él, pero yo también estoy enojada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser empáticos y sensibles ante también la vivencia de los otros? Recuerdo mucho algo que he aprendido junto contigo, amiga, que tiene que ver con esta parte de la percepción, ¿no? Cómo nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos, pero el significado que le damos de sentidos tiene que ver con nuestra historia, a lo que nos dedicamos, de dónde venimos, dónde vivimos, y que eso nos hace seres únicos y irrepetibles, ¿no? Y entonces aquí retomo tus palabras, el traje a la medida va a ir dependiendo de qué tanto nos vamos conociendo y nos damos la oportunidad de conocer. Así es, la verdad es que aquí se ponen en juego muchas cosas a la vez, ¿no? Tú mencionabas varias de ellas, ¿no? La parte emocional, ¿no? La parte afectiva, que finalmente es parte del ser humano, ¿no? Es parte de nosotros, las emociones no las podemos negar, porque finalmente están ahí, son parte nuestra. Cuando se desbordan, ¿no? Se vuelven ya constantes y casi exclusivas y nos empiezan a generar sufrimiento, es cuando hablamos que una emoción se está convirtiendo o se está mostrando, digamos, en un grado de enfermedad. Pero tenerlas es completamente normal, ¿no? Todos tenemos derecho a tener momentos de alegría, por supuesto, a veces incluso de euforia, ¿no? Pero también de tristeza, de ansiedad, ¿no? De miedo y de enojo son completamente esperables porque son parte del ser humano, ¿no? Pero no se nos olvide, en la medida en que una de esas emociones va predominando, se hace casi constante y comienza a generarme sufrimiento y deterioro, entonces ya probablemente estoy hablando de que esa parte emocional se está enfermando y que necesito una atención, un acompañamiento especializado. La otra parte que también decías que es importantísimo es que finalmente, si bien, ¿no? Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, la parte más fascinante de todo esto es cómo lo interpretamos.
Y aquí, pensando en la pandemia, la serie de interpretaciones y significados que se han generado, pues son infinitas, ¿no? Así Antes, es muy interesante que además, probablemente antes de vernos expuestos al virus en la parte biológica, creo que estamos expuestos a la información del virus. Y es. eso nos cambia constantemente la percepción, ¿no? O sea, hay una pandemia informática, si me permiten decirlo así, no sé si son las palabras adecuadas, pero quisiera mencionarla así, ¿no? O sea, es una pandemia de información, ¿no? Sobre todo con la velocidad con la que la información se transmite a través de las redes sociales. Entonces les digo, antes de que yo me exponga al virus, afortunadamente a lo mejor no me expongo a él, o antes de que me llegue como tal, ¿no? Esta partícula biológica, lo que me llega es la información sobre él, ¿no? Y mucha de la información que está en las redes, pues no necesariamente es la más real ni la más tranquilizadora, ¿no? Mucha de ella es angustiante, es amarillista, ¿no? Entonces, de repente mi percepción está, les decía yo, es cambiante constantemente y está muy matizada por lo que estoy leyendo, ¿no? Y de esa manera interpreto. Ahora, ¿cuál es el punto importante de estas interpretaciones o de estos significados que yo le estoy atribuyendo a lo que es el coronavirus y la enfermedad, ¿no? La COVID-19. Pues que con base en eso que percibo, comienzo a tomar decisiones, pero también con base en eso que percibo, mis emociones empiezan a expresarse, ¿no? Entonces, en esta parte de la salud mental, ¿no? Y basándome en esto tan importante que tú sacaste a colación, Olga, creo que es importante de repente que hagamos una pausa y tratemos de reflexionar qué tipo de significado le hemos atribuido a toda esta situación. ¿Cómo lo estoy viendo, no? ¿A través de qué lentes les estoy dando un determinado nombre, una interpretación de los síntomas, de las causas, de la evolución, del pronóstico, etcétera? Y después de eso, avanzar un siguiente paso y decir, bueno, y con todo esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué tipo de acciones he tomado a partir de estos significados? Y a la par, también atrevernos, ¿no? A un paso importantísimo que hace un rato ya mencionabas, a enfrentarnos a lo que estamos sintiendo, ¿no? Decir, le estoy dando esta interpretación y esta interpretación me está generando tal emoción para poder entonces manejarla, sobre todo si es una emoción que siento que ya me está generando malestar, ¿no? Me parece que con esto que comentas podríamos tener tres aristas importantes. Por un lado, que esta situación pues tiene que ver con factores sociales, con factores económicos, con factores culturales, que todos se involucran, ¿no? Aquí nos hacen uno de los... Muchas gracias por todos los que se van conectando y nos van haciendo comentarios. Y aquí hay algo bien interesante que nos menciona Efren Mendoza. Excelente charla, saludos desde Oaxaca. Solo mencionar cómo comentan, es importante tomar en cuenta el entorno social, así como la forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental de entender que la situación de salud-enfermedad, pues involucran diferentes factores, desde lo propio, lo biológico, hasta aquellas maneras en las que nos estamos pues relacionando, ¿no? Otro elemento importante, creo que es fundamental señalar, Ingrid, es que las emociones tienen una función específica que nos permite, por algún lado, pues tener equilibrio, viendo a lo que vamos pues experimentando día con día, nos permite comunicarnos de acuerdo a la emoción que yo identifico y cómo la significo, entonces es la manera en cómo voy a comunicarme o no. Y hay que recordar lo que nos dice Paul Watzlawick, ¿no? Es imposible no comunicarnos, es decir, siempre nos estamos comunicando con lo que decimos o cómo lo decimos. Entonces, aquí yo creo que esta estrategia importante que realizas desde que yo identifique, a ver, qué estoy haciendo, qué estoy pensando y qué estoy sintiendo, entonces también me va a permitir saber que no solamente yo estoy enojada, temerosa, frustrada, alegre, triste, sino también pues las personas con las que me relaciono, ¿no? Yo veo que hay muchos hombres y mujeres, muchas personas en casa que además de tener el teletrabajo, pues también es atender a la casa, más si son niños chiquitos, tú tendrás una experiencia más profunda en ello, ¿no? Pero también es la cuestión de si hay mascotas o si tienes alguna situación enferma, o tener que salir porque tu cuestión laboral así es necesario, ¿no? Y regreso un poco a esta parte de la cuestión de la economía. Muchas
mexicanos y mexicanas, pues la mayoría del ingreso que tienen es al día, ¿no? Entonces, tenemos como dos visiones. Los que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa y trabajar y aún así estamos teniendo impacto, a los que tienen que salir porque pues la situación económica de nuestro país no es tan favorable, ¿no? Entonces, ambas realidades son válidas, ¿no? Ambas realidades son necesarias. Lo que tenemos que ir generando, independientemente si estamos en el ámbito de la salud o no, es hacer empático con las otras personas, ¿no? Sí, esa parte ha sido de repente complicada, ¿no? Porque justo, ¿no? Sobre todo en la convivencia cotidiana, ¿no? Con ese otro, a lo mejor la primera, la segunda semana, pues más bien era enfrentarse como a la angustia generada por algo desconocido, ¿no? Un nuevo virus que además se plantea como mortal, ¿no? Como que la pandemia que va a destruir a la humanidad, en fin, un montón de cosas hablando de la parte de los significados, ¿no? Pero el tiempo va pasando y hablando específicamente de aquellos que tú decías ahorita, Olga, ¿no? Que tenemos, creo que ahora lo podemos ver así, ¿no? Que tenemos la oportunidad de mantenernos, de acatar, ¿no? La recomendación del aislamiento, pues entonces es la convivencia cotidiana y el roce con los otros, ¿no? Que además, ¿no? Es reconocer que somos seres eminentemente sociales. En cuanto a ti te dicen, tienes prohibido salir, ese fue un gran impacto, ¿no? Para todos. ¿Cómo no voy a salir? ¿No? Como no me espera, tengo que estar ahí, yo no estoy acostumbrada a estar en casa, a estarme aquí quieto. Eso fue un shock, ¿no? Fuerte, del que a lo mejor algunos todavía no nos acabamos de recuperar, ¿no? El otro punto del aislamiento que también generó mucho malestar en lo emocional, pues fueron estos cambios en los ciclos biológicos, ¿no? Porque hablando del teletrabajo, pues, por ejemplo, el teletrabajo rompió toda la estructura laboral que tú tenías, ¿no? O sea, tú sabías que tenías que llegar a tu oficina a las 7 u 8 de la mañana y que a las 3, 4 de la tarde estabas de vuelta o así, ¿no? A las 6 de la tarde, etcétera. Y ahí se terminaba. Era como que teníamos bien identificado, tenías una rutina, tus horarios de sueño, de alimentación, etcétera. Viene todo esto y entonces estás trabajando 24 horas del día. No se respeta un horario, ¿no? O sea, de repente pueden convocarte a una junta a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, ¿no? Y no, pero sabes que es que hay que juntarnos también con esta otra persona que no solamente no va a poder más que a las 10 de la noche, ¿no? Te están mandando un mensaje a las 3 de la mañana, o sea, es muy complicado, ya perdiste toda esa estructura. Y junto con ello, también viene la parte de la alimentación, la levantada, de bueno, si me acosté tarde porque la junta se corrió en la noche, mañana me doy chance y me levanto más tarde, pero además me levanto y no me baño, me quedo en pijama, desayuno lo que puedo, viendo ahí la computadora, ¿no? Todo se ha hecho un desastre. Eso también ha sido un impacto, tanto en lo físico como en lo emocional, ¿no? ¿Qué genera todo eso? Y bueno, además le sumamos el punto que tú decías, ¿no? Situaciones muy particulares para los que tenemos que estar haciendo multirol, estamos haciendo home todo, ¿no? Home office, home schooling, home mil cosas, entonces estamos haciendo a la par, ¿no? De sí, espérame, te estoy atendiendo, sí, estoy oyendo a la junta, pero también me acaba de llamar mi niño para que lo vaya a atender en el baño, ¿no? Mil cosas. Y le sumamos el aburrimiento, ¿no? Esta rutina que también de repente ya se empieza a ser monótona y que por más que intentas meterle cosas, claro que también empieza a llegar un punto en el decir, ya me cansé, ¿no? Estoy aburrido, como que ya no me da para más. Todo eso es un caldo de cultivo perfecto para muchas de las emociones más negativas, ¿no? Y algunas de ellas se nos empiezan a salir de control. Por aquí nos preguntaba, déjenme ver, Benjamín Medina Martínez, gracias por tu comentario, Benjamín, nos pregunta, ¿qué solución existe ante síntomas como ansiedad, depresión, angustia? ¿Cómo se puede controlar eso? Bueno, creo que ahí volvemos a insistir. Muchas de ellas son emociones esperables y sobre todo esperables frente a una situación inesperada y alarmante como la que estamos enfrentando. Siempre la pregunta es, ¿en qué momento sé que ya rebasé la línea? ¿No? Que ya no es lo esperable, sino que a lo mejor ya estoy hablando de algo patológico. No me gusta hablar de normal, me choca esa palabra, entonces por eso no me gusta decir normal o anormal, sino más bien esperable o no esperable o ya patológico. Benjamín, habría que pensar si, como les decía hace un ratito, alguna de estas emociones se empieza a ser constante, ya es cotidiana, se empieza a acompañar de algunos otros malestares y me está generando discapacidad,
no puedo funcionar tan bien en las actividades que se supone que tendría que estar desempeñando y además ya me genera sufrimiento porque me empieza a impactar en la manera en cómo estoy viendo la vida, ¿no? Cuando eso sucede, ya estamos en un grado de enfermedad y lo más recomendable es buscar atención especializada para poder dar un pronto tratamiento y que, bueno, nada de esto te genere mayor impacto. Pero si no están en ese grado de enfermedad, pero si están ahí en el día, en la cotidianidad o en el día a día, y finalmente sí generan, pues, malestar porque no se siente bien, ¿no? También de repente enfrentarse a ellas, pues lo que hemos estado recomendando es, en primer lugar, a lo mejor valdría la pena hacer esta pausa que decíamos hace un ratito, identificar cómo estoy viviendo y percibiendo y significando toda esta situación y resignificarlo, ¿no? Olga decía al principio que la crisis no tiene que ser necesariamente negativa porque depende de cómo decida yo enfrentarla, ¿no? Si no estoy en un grado de enfermedad, eso es importante, porque si ya tengo una depresión o una ansiedad en grado patológico, esto va a ser muy complicado que lo haga, porque ya hay una alteración a nivel cerebral que se tiene que corregir. Pero si no estoy en grado de enfermedad, entonces sí puedo permitirme decir, a ver, tengo que resignificar esta situación, planteármela de manera diferente, porque si no, ¿no? Ese significado negativo y angustiante es el que me va a estar generando más y más de estas emociones. Tengo que hacer un balance entre mis pérdidas y las oportunidades que tengo, en lo que está ahí, y agarrarme de la realidad. No es recomendable tratar de dejar una percepción de algo que no existe. Yo no puedo estar persiguiendo un rayo de luna. Tengo que agarrarme a algo real. La pandemia existe, es real. El coronavirus existe, sí, es algo completamente nuevo y desconocido a lo que no nos habíamos enfrentado, por eso no tenemos tantas armas para hacerle frente. Es probable que se quede con nosotros un buen rato, en lo que tenemos estas herramientas médicas para poder enfrentarlo. Entonces, de alguna manera también nos tendremos que acostumbrar a vivir con él. Y un punto importantísimo, el mundo que conocí nunca va a volver a ser. Toda la manera en que yo me desenvolvía, lo que hacía, el entorno que estaba ahí, ¿no? Nunca va a volver. Alimentar una falsa expectativa de que en cuanto nos digan se termina el confinamiento, pueden salir todos a la calle, ¿no? Voy a regresar y retomar mi vida normal, como yo la conocía, me va a generar mucha angustia y frustración porque nada va a volver a ser igual. Entonces, esa realidad también la tengo que tener de frente y decir, bueno, me tengo que adaptar y tengo que permitir flexibilizarme para ver qué es lo que viene, porque no sabemos exactamente qué es lo que viene, ¿no? Tengo que estar monitoreando mis emociones, ¿no? Tratar de identificarlas, no huirles, ¿no? Identificarlas, de alguna manera congeniarnos con ellas, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí está, y de repente es normal, pero tratemos de ubicar de dónde viene la emoción, ¿no? De qué pensamiento está atrás que la está generando para ver si la puedo modular, ¿no? O controlar. El otro punto importante es tratar de dejar de estar pensando en el futuro o de regresarnos a las añoranzas, ¿no? De vivir en el pasado. Una parte que genera muchísima angustia, ¿no? Mucho malestar en general, es esto, ¿no? La incertidumbre. Y entonces voy constantemente hacia el futuro persiguiendo algo que no tengo idea de qué va a pasar, ¿no? Es como ver un puente larguísimo al que no le veo el fin. Así es. Genera un chorro de angustia. Pero también volteo a cada rato, ¿no? Diciendo, añorando todo lo que pasó, que es padrísimo, los recuerdos es ahorita algo en lo que nos hemos refugiado, ¿no? Son increíbles, pero no puedo estar pretendiendo regresar a ellos todo el tiempo. Tengo que enfocarme, Benjamín, en el presente, ¿no? Tengo que, aunque se escuche muy choteado, ¿no? Retomar el aquí y el ahora, ¿no? Hay toda una propuesta en cuanto a la atención plena, que se conoce en inglés como mindfulness, ¿no? Y tengo que aterrizarme y decir, bueno, aquí estoy, con lo que hay,
¿no? Y tratar de anclarnos al momento a través de los sentidos, que de repente nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, en ese momento de más desesperanza, de mayor incertidumbre o angustia, a lo mejor voy por mi fruta preferida que tengo en el refrigerador, me siento un momento, cierro los ojos y me permito conocer esa fruta, como nunca lo he hecho, ¿no? La huelo, la siento, la percibo con los labios, la muerdo y me atrevo a ir desglosando, desmenuzando cada uno de los sabores y de los olores que emanan de ella, cómo se siente al masticarla, cómo voy formando una bolita que voy a deglutir, ¿no? Y a lo mejor resulta que me tardé 5 minutos en tomar un pedacito de esa fruta. Bueno, esos 5 minutos me permitieron anclarme a la realidad y regresar aquí, ¿no? Eso ayuda también. Y por supuesto, tratar de arreglar todo lo que desarreglé en estos momentos de pandemia, ¿no? Tratar de arreglar otra vez mis horarios, de aunque a lo mejor no tengo que salir, pues bueno, mantener un horario más o menos constante de levantarme y de acostarme, bañarme diario, cambiarme diario, hacer ejercicio, es vital. Hacer ejercicio es importantísimo y ahorita hay un montón de herramientas virtuales para hacer el ejercicio que a cada quien le guste más, ¿no? Entonces, no dejar de hacerlo incluso con la familia, ¿no, Olga? Divertirse ahí un rato. Claro. Con el que tiene 2 pies izquierdos, ¿no? Y no le sale la clase de Zumba, o con el que tiene cero flexibilidad y no puede hacer ninguna de las posturas de yoga, ¿no? Pero bueno, el ejercicio es importante. Hay que darnos también espacios de relajación y esparcimiento. Y lo que decía Olga hace un rato, no hay que dejar de comunicarnos. Hay que comunicarnos y seguir en contacto con los otros, ¿no? No solamente por cuestiones de trabajo, sino en un conectarse con aquel amigo, familiar, que siempre me inyecta energía, ¿no? Que siempre me hace volver a sentirme bien, ¿no? Etcétera. Entonces, cuidar las relaciones creo que es importantísimo. Como les decíamos hace un rato, a lo mejor no hay una receta de cocina ni una fórmula mágica, pero algunos de estos puntos que acabamos de comentar son indispensables para tratar de darle fuerza a los hilitos que están sosteniendo nuestra salud mental, ¿no? Claro, es algo muy importante tener la certeza de que las emociones se pueden educar, se pueden adecuar y se pueden ir regulando, ¿no? Y estas observaciones que bien mencionó Ingrid, pues es a lo que nosotros llamamos el kit de emergencia. Nos dio un ejemplo fabuloso y hasta me estaba saboreando la naranja. Dije, ahorita voy al refri por una naranja. Pero así son todos los sentidos, ¿no? Con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que olemos. Cada uno de nosotros nos relacionamos con el mundo a través de ese sentido. Aquí hay un comentario. ¿No? ¿Mande? Perdón, Olga, darte una ducha caliente y así es. En ese momento, ¿no? Como en el agua, los aromas del jabón, del aquí nos comenta Josefina U.C. González, ¿no? El apoyarse de algunas formas, ¿no? Bueno, a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? Si mi jabón es de, no sé, un aroma que me gusta mucho, romero, ¿no? Entonces, es el agua caliente, pero el aroma y eso me relaja. Recuerden, la función de todo eso es volverme a aterrizar, volverme a traer. ¿No? Perdón, Olga. No te preocupes, y un poco regresando en esta línea, pues es aprender a reeducarnos, ¿no? Reeducar nuestros sentidos, reeducar nuestras emociones, reeducar nuestras relaciones. Muchos de nosotros vamos a regresar a espacios donde ya no van a regresar personas queridas, donde ya no van a regresar situaciones, como tú bien dices, como conocíamos. Pero esta sensación nos permite construir una vida diferente y desarrollar diferentes competencias que yo las quiero sistematizar en 2 importantes. Por un lado, son las competencias personales, ¿no? Que ya muy bien señalabas. ¿Cómo puedo lograr identificar las emociones? Pues desde el cuerpo, ¿no? ¿Dónde siento el enojo? ¿Dónde siento la tristeza? ¿Dónde siento la alegría? Hay muchos autores de muchas emociones, ¿no? Goleman, que es el autor de Inteligencia Emocional, nos dice que hay 7 emociones, pero yo les voy a dar un tip muy importante que creo que nos permite como comprender qué es Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. No es más fácil que nos aprendamos esa palabra. Les invitamos a que vean la película de Intensamente, que siempre les digo que es una película para nuestro niño interior, porque todas las emociones de bienestar y malestar
pues están exacerbando. El problema no es sentir el bienestar o el malestar, es cuando estas se desregulan y entonces ya nos van impactando en la vida cotidiana, como tú bien dices. Hay también importante, igual al ratito le vamos a pedir a medios que también hay diferentes líneas de atención que si tú ya identificas que Matea ya sobrepasa tu vida cotidiana, pues hay opciones que las diferentes instituciones están tomando, ¿no? Como la línea de la vida, como la línea de la UNAM desde la Facultad de Psicología, el Consejo Ciudadano, centros de integración, que te pueden ayudar a darte tips o a dar el seguimiento y la atención profesional si así lo requieres. En caso de estudiantes universitarios, egresados de cualquier campus de la UNAM, también contamos con el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde les damos diferentes estrategias para que sepan que no están solos, ¿no? Entonces, dentro de las competencias personales, yo pudiera mencionar la primera, que sería que logres identificar, aprender y controlar, más bien que controlar, ir regulando pues estas emociones, estas mateas, ¿no? ¿Dónde vas sintiendo cada una de ellas y para qué te están funcionando? El miedo nos permite estar atentos, nos permite protegernos, pero ya cuando se exacerba por el significado de algo que no es real, como bien comentaba Ingrid, pues entonces ahí hay un foco de alerta que puedes estar manejando. Otra cuestión importante es esta que decimos, no hacer un stop. Cuando tú ya sientas la emoción de ansiedad, la situación de malestar, frustración, pues es válido que lo tengas y también reconocerlas, que es importante y que tú te sientas de esa manera no significa que no estés afrontando, ¿no? la situación de la pandemia, ¿no? Simplemente tenemos maneras diferentes de enfrentar la vida. Yo les voy a pedir que levanten y vayan pensando ustedes, ¿quién de ustedes cuando tiene un problema lo resuelve? No, a ver, vayamos levantando la mano ahí en casita. ¿Quién de ustedes a veces cuando tiene un problema lo evita? También. ¿No? O cuando sabemos que hay una situación, pero no sabemos qué hacer y la vamos tolerando. O al contrario, las empeoramos, ¿no? Ahí levantamos todas las dos manos. Al final del día, son las situaciones que nos han permitido reaccionar y que las maneras en las que hemos estado reaccionando ahorita son las primeras, pero podemos aprender una forma diferente. Esa es la finalidad, ¿no? Hace ratito mencionaban todas las terapias de meditación, de Zumba, de mindfulness, etcétera. Cada uno va a ir buscando de acuerdo a lo que en ese momento le permite aprender y probar. Entonces, siempre un stop, siempre hacer un tiempo fuera, como decimos, y regresar a tu kit de emergencia. No hay como, yo tengo una gran amiga, Melissa y Claudia, que de repente dice, cuando tú estés, busca hielo y póntelo, ¿no? Porque el enojo lo que hace es exacerba la bilirrubina, ¿no? Como la canción. Entonces, buscar a veces lo que tenemos a la mano para poder regresar al aquí, a la hora y qué es lo que tenemos vivo. Otra competencia personal importante que nos gustaría ir leyendo cómo van con ello es cuáles son mis proyectos, cómo me veo. Si bien no en un futuro, no futurizar, porque eso nos genera angustia, sí darnos la oportunidad de a través de conocernos qué es lo que yo quiero hacer ahora que regrese a la vida cotidiana. No va a regresar a la normalidad, porque la normalidad no existe, ¿no? ¿Qué es normal para ti? ¿Qué es normal para mí? No. Cada uno va a regresar a la vida cotidiana que quiera construir a partir del aprendizaje de esta situación. Dentro de las competencias sociales y familiares que yo quisiera irles dejando para que pudiéramos ir reflexionando, uno de ellos es cómo puedo ser empático con los demás, pues aprender a trabajar con nuestros propios estigmas, ¿no? Los estigmas por los que no salen o por los que sí salimos. Y esos estigmas se construyen a partir de lo que yo creo, a partir de lo que yo escucho y a partir de lo que pienso, siento y hago. Y a veces esta es tanta incongruencia, yo sigo en el camino aprendiendo. Si ustedes encuentran la receta y no la pasan, pero no existe, ¿no? Cada uno va a ir logrando identificar. Otro elemento importante es cómo voy a aprender a resolver las situaciones que me generan malestar o lo que nosotros manejamos como conflicto. Cuando preguntamos, ¿qué es crisis? Muchos nos dicen problema. No, la crisis es lo que nos rompió el equilibrio. Pero si no logramos identificar e incorporar a la vida, entonces sí se va a cronificar y sí se va a convertir en una problemática. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Cuáles son las características para comunicarnos? Primero es qué quiero comunicar, ser clara en la manera de comunicar, tener una comunicación directa. Clara. Otro es directa a la persona que se lo quiero comunicar. Desde mí, que tiene que ver con la comunicación intrapersonal, hacia afuera, que tiene que ver con lo interpersonal, ¿no? Una comunicación congruente, que logre identificar que entre lo que yo estoy pensando se relacione con lo que siento y se relacione con lo que haga. Y la última característica, que creo que es la más importante, sobre todo porque somos seres humanos sociales, es
aprender a retroalimentar y metacomunicar. Es decir, si lo que yo le comento a Ingrid le estoy expresando, realmente llegó el mensaje como yo quise decírselo y ella logró comprender y captarlo, ¿no? Porque a lo mejor hablamos de lo mismo, pero con palabras diferentes. Entonces tendría que aprender que para Ingrid la tristeza es trabajar mucho y para Olga la tristeza es no trabajar nada. Y entonces eso me va a permitir ser empático, que para ambas es totalmente válida esa realidad, ¿no? Y otro importante es aprender a escuchar, ¿no? A veces cuando nos comparten algo queremos dar la opinión, no, a veces no necesita, las otras personas ni nosotros necesitamos que nos digan qué hacer, simplemente que nos escuchemos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que nos estamos mencionando en este momento, pues son algunas de las estrategias que desde la literatura y desde lo personal hemos estado practicando y pues bueno, ahí vamos construyendo, ¿no? No sé si quieras compartir algo, por favor. Claro, claro. De hecho, Aquileña Tenorio, ¿no? Ella nos habla de cómo ha finalmente experimentado toda esta situación, ¿no? De la pandemia, cómo lo está viviendo. Creo que finalmente, ¿no? Ha logrado percatarse pues, de los muchos beneficios que puede tener, ¿no? De los que ella se ha beneficiado y para muchas personas va a ser una situación similar, para muchas otras no. Olga nos comentaba ya al principio, ¿no? Algunos otros pues no tienen el gran beneficio de poder acatar la recomendación de quedarse en casa sencillamente porque su situación económica, social, no lo permite o hay diversos escenarios, la verdad es que podrían ser escenarios infinitos. Lo importante, como decíamos hace un rato, no es tratar de reconocer cuál es el que nos tocó a nosotros vivir y cómo lo estoy experimentando. ¿Qué puedo hacer con eso si es que esa experiencia finalmente es la que me está generando estas emociones más negativas y que me causan un malestar, ¿no? Ahora, una parte también importante de resaltar, ese es un sesgo mío como psiquiatra, ¿no? Por supuesto, enfatizarlo, es que el consumo de sustancias también puede ser una consecuencia de todo este cambio, ¿no? Si yo decido no enfrentar estas emociones, ¿no? Que toda esta situación me genera, una de las formas de tratar de evadirlas más comúnmente recurridas, pues es justamente el consumo de sustancias, ¿no? Una de las más frecuentes, pues es el alcohol, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, ¿no? Si una persona está muy angustiada, ¿no? O ha estado con mucho trabajo, siente que la carga laboral, la carga de la casa, la carga de los hijos la están rebasando y a lo mejor ha comenzado con algunos problemas de sueño, puede que erróneamente diga, bueno, ¿qué tal que me echo una copita para relajarme, ¿no? Pero entonces ya después me echo una copita, ya después es una copita acompañando cada una de las juntas, ¿no? O de las sesiones que tiene y de repente ya se salió de las manos este consumo de alcohol, ¿no? Puede ser otra situación, ¿no? También el consumo de sustancias como la marihuana, el abuso de medicamentos de prescripción médica y de control médico como son las benzodiazepinas, ¿no? Entonces puede haber muchas condiciones que de repente uno justifique y diga, bueno, pues es que no tengo nada más que hacer y esto me va a ayudar a relajarme o no quiero enfrentarme con esa emoción que no he podido reconocer y manejar y entonces mi mejor forma es evadirla, aunque después que pase el efecto de la sustancia seguramente me voy a sentir peor, ¿no? Entonces el consumo de sustancias también es un problema y esa es otra parte de la realidad en estos momentos en la que tendría que enfocarme y si ya está ahí, si el problema está nuevamente buscar atención, ¿no? Olga ya nos mencionaba, hay diferentes instancias que ahorita están dando atención en materia psicológica y psiquiátrica. El micrositio de COVID de la Secretaría de Salud tiene varios links, ¿no? Y herramientas para poder tener la atención si es que necesita una atención especializada para niños adolescentes, si es una cuestión de sustancias, ¿no? Está la línea de la vida, la UNAM para la población universitaria, pues tiene el servicio del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, pero también de la Facultad de Psicología. Y bueno, en fin, hay muchísimas opciones, ¿no? Y a nivel particular, pues psiquiatras y psicólogos, muchos de nosotros lo que estamos haciendo es dar atención a través de telemedicina, ¿no? Entonces, no es un impedimento el tener que acatar el confinamiento para no dar atención a estos problemas de salud mental que ya están en grado
de enfermedad, ¿no? Gladys nos hace una observación importantísima. ¿Qué pasa con el personal de salud que está teniendo casos COVID, ¿no? Que está en la línea de fuego, ¿no? ¿Qué sugerencia para dar manejo a las emociones? Es un punto muy pertinente, ¿no? De tratar, Gladys Martínez, gracias por el comentario, porque justamente, ¿no? Nuestros colegas médicos que están ahí, bueno, no solamente los médicos en general, todo el personal hospitalario, ¿no? Los enfermeros, ¿no? Médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, el mismo personal de intendencia, ¿no? Camilleros, etcétera, todos están en un riesgo constante. La generación, hay miedo, por supuesto, y es totalmente esperable que tengan miedos, ¿no? Es decir, frente a estas situaciones de crisis humanitarias no tendría que haber mártires, ¿no? No estamos esperando que haya mártires, ni estamos esperando que haya superhéroes. Yo de repente veo las publicaciones donde dicen hay que aplaudirles y demás, y yo digo, ¿de verdad ellos solamente necesitarán un aplauso o necesitan otro tipo de cosas para poder estar mejor, ¿no? Es una situación bien compleja porque se enfrentan al miedo de contagio constante, se enfrentan a tener que trabajar de repente en condiciones complicadas y no necesariamente las mejores, ¿no? En cuestión de escenarios y de equipo de protección personal. Se enfrentan al miedo y a la tristeza, ¿no? De contagiar a sus seres queridos, y por eso muchos de ellos tienen que hospedarse lejos de sus familias. Entonces hay, por ejemplo, mamás médicas que llevan todo este tiempo sin poder ver a sus chiquitos, ¿no? Justamente para evitar contagiarlos. En fin, un montón de cosas. Y además le sumamos, ¿no? Las agresiones ahora de la población general, en esta parte del estigma y la ignorancia, ¿no? Que de repente agreden a médicos o enfermeras pensando que ellos son el foco de contagio, sin darse cuenta que ellos son los que están tratando de salvar vidas, ¿no? Claro. Entonces es muy complejo, Gladys. La verdad es que el personal de salud requiere atención muy específica. También hay recursos especializados, ¿no? Yo creo que la manera de atenderlos, es un estudio muy interesante en China justamente para atender la salud mental del personal de salud, y entonces se activaron inmediatamente las instancias encargadas de proveer salud mental, ¿no? Los institutos principales. Formularon toda una intervención a través de llamadas telefónicas, videollamadas y grupos de relajación, y algo muy interesante, ninguno de ellos funcionó en un principio, ¿no? El personal de salud no acudió a buscarlos, y entonces los desarrolladores de estas intervenciones dijeron, pues, ¿qué pasó? ¿No? Si se les está ofreciendo, está presente todo el tiempo, ¿qué es lo que necesitan? Y entonces empezaron a entrevistar al personal de salud, y resulta que el personal de salud enfatizó estos aspectos que ahorita les estamos diciendo. Ellos les dijeron, no, pues muchas gracias por ponernos psiquiatras y psicólogos aquí a la mano. La verdad es que más bien querríamos que las autoridades, los tomadores de decisiones en un... Creo que ahí estamos teniendo una dificultad, pero bueno, lo que mencionaban es que se tuviera la cuestión de los insumos necesarios para poder proteger. Vamos a esperar que nuestra querida doctora pueda regresar. Sí, al parecer está teniendo ahí una dificultad. Entonces, quiero retomar un poco, ahorita que regrese Ingrid, pero algo fundamental es que esta situación efectivamente, Isabel, pues no estamos preparados para ella y está aplicada para la vida cotidiana, tal como lo menciona también Verónica. Pero quiero retomar un punto importante que nos señala Lorena Fuentes, muchas gracias por tu participación, donde nos indican que esta situación de la pandemia pues nos está enfocando a los factores estructurales, ¿no? Si bien muchas instituciones han estado cerrando, muchas empresas, para poder llevar a cabo esta situación, pues sí, se han reducido salarios. Entonces, pues cómo no voy a estar enojado, cómo no voy a estar frustrado, cómo no voy a estar al borde de la situación de malestar, si a veces no tengo para comer, si a veces no tengo cómo relacionarme. Por eso es importante retomar esta situación de la vida social, ¿no? A veces nosotros no logramos o no queremos comentar con nuestras familias o con nuestras personas queridas, pues para que ellos no se preocupen de lo mismo. Entonces, no olviden que siempre hay un apoyo profesional que está listo. Les voy a permitir darles las
las líneas telefónicas para que ustedes lo tengan a la mano, lo pueden consultar directamente de las páginas de COVID que mencionaba la doctora Ingrid, pero vamos a ir adelantando en ese sentido. El número telefónico de Línea de la Vida es 800-911-2000. También ustedes lo pueden encontrar en Facebook o en Twitter a través de @Línea de la Vida. La línea de la UNAM es el 5550-250855. Aquí ustedes pueden marcar. Esta línea de la UNAM está abierta para público en general. Las personas que son trabajadoras, trabajadores de la universidad o estudiantes de alguno de los campus se pueden meter a la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Ahí hay diferentes informaciones, diferentes talleres, grupos. El día de hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de de iniciar el grupo de autoestima con jóvenes para que, pues, obviamente pudiéramos ir trabajando lo que está pasando en esta situación. Ustedes se meten en la página oficial de internet del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y hay algunos datos que ustedes pueden llenar para que entonces pues puedan solicitar una valoración con un médico psiquiatra, psicología o con trabajo social psiquiátrico. Otra importante forma de recibir apoyo es el Consejo Ciudadano en el número telefónico 55 55 33 55 33. Centros de Integración Juvenil también está brindando atención a través de estos elementos, que puede ser a través de un WhatsApp. Eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes, que sería el 55 45 55 12 12. Y otro tema o otro espacio también para solicitar ayuda tiene que ver con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. El número telefónico es 800-0044-800, marcación número 4. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los elementos. Como podemos ver, el tema de la salud mental y las diferentes estrategias, pues es un sinfín de situaciones que comentar. Agradecemos mucho a las personas que se van comunicando. Muchas gracias por conectarse desde Paraguay, María Isabel Salas. Desde Yucatán nos saluda Álvaro López. Pau Carrillo deja un gran saludo para mi querida doctora Ingrid. Al parecer les comento que pues hemos tenido algunas dificultades por parte de la plataforma. Ahorita todo lo estamos haciendo a través de internet y obviamente pues esto nos permite áreas de oportunidad de ir generando elementos. Miguel Pini nos menciona que nadie acude a una consulta de salud mental como parte del chequeo médico. Fíjense que eso es algo muy importante. Yo siempre les hago la analogía, si a veces no hay una prevención en la situación de salud física, pues mucho menos en la cuestión de la salud mental, porque no tenemos una educación emocional. Sin embargo, eso no quiere decir que después tengamos la oportunidad, obviamente, de poder, pues obviamente, ir identificando y adecuar nuestra solución. Es decir, la inteligencia emocional se puede identificar y se puede ir regulando para que nosotros tengamos, pues, una vida que valga la pena vivir. Eso es muy fundamental, ¿no? Que es lo que nos está manejando en este momento. Janet Pasos, muchas gracias por tu atención. Claudia Canales menciona que, pues, una felicitación a la doctora Vargas, ¿no? Otro elemento importante que ya lo habíamos mencionado en toda esta ruptura de la vida cotidiana, pues es cómo impacta en el sueño. Entonces, hay que recordar que los seres humanos somos seres transformadores, somos seres gregarios, que siempre estamos en contacto con lo demás, y somos seres únicos y irrepetibles, ¿no? Entonces, yo estoy segura que de la mejor manera México y los diferentes países del mundo vamos a poder salir de esta situación arriesgándonos a aprender de esta manera, ¿no? Entonces, sí, si bien el sueño ha sido un impacto importante en los ciclos del sueño, pues bueno, tratar de buscar estas herramientas que mencionaba la doctora Vargas respecto a una rutina es muy importante. Por ejemplo, hacer una agenda, cuáles son los pendientes, y dentro de esa agenda no solamente poner todas aquellas responsabilidades o prioridades que tienen que ver con la cuestión profesional, la cuestión escolar, sino también tener un espacio de retomarme a mí, qué me gusta, quién soy, qué hace mucho dejé de hacer, si me gusta leer, hace cuánto tiempo no leo un libro, ¿no? Que me impacte a mí, no porque tengo que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de nosotras, pues que somos docentes y académicas, pues a veces leemos mucho, pero con cuestión de poder construir conocimiento, pero a veces dejamos de leer otras cuestiones que nos gustan. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que es una experiencia y un área de oportunidad que nos permite como ir checando, ¿no?
Verónica Sá ya nos menciona algo muy importante que tiene que ver con la práctica de mindfulness, ¿no? Esta cuestión de atención plena. Uno de los elementos o estrategias que les mencionábamos tenía que ver con este kit de emergencia. Yo les sugiero que hagan un tipo collage, ¿no? 3 cosas que me gusta ver, que me gusta tocar, que me gusta escuchar. Y de repente, cuando ustedes sientan que es necesario hacer un stop, pues vayan, búsquenlo, pónganlo enfrente en el refrigerador, enfrente de la cama, al lado de la tele, y de repente decir, ¿qué tengo a la mano? ¿No? Para poder, pues, buscar esa manera, ¿no? Lucia Norma, muchas gracias por conectarte. Y pues bueno, ya estamos a punto de ir señalando. Majo Villegas nos menciona que sí, que se está yendo la señal. Sí les comentaba que a veces hay dificultades, porque pues bueno, ahorita todos estamos conectando por esta vía, pero de todas maneras esta grabación va a quedar alojada dentro del Face de la Facultad de Medicina para que ustedes la pudieran seguir comentando. Sí, y pues bueno, nosotros vamos a estar de la medida de lo posible contestando algunas sugerencias de lo que estamos, pues bueno, nosotros publicando, ¿no? Mileva, no, gracias a ustedes por escucharnos, esto es algo muy importante, y bueno, sobre todo agradecer a la Facultad de Medicina, a las autoridades, al doctor Fajardo, pues la oportunidad de abrir estos espacios para estar en contacto, ¿no? Esta situación es algo que nos está afectando a todos, de manera personal, de manera familiar, de manera social, en la cuestión de la pareja. Entonces, siempre busquemos ayuda, siempre se puede hacer algo. Efectivamente, mi leve es vital para todos estos tiempos y para poder adaptarnos. Hay que recordar que los seres humanos tenemos 3 recursos que debemos de alguna manera de ir como identificando. El primero de ellos tiene que ver con esa capacidad y el ejercicio que tenemos que hacer de un insight, ¿no? De un proceso de autorreflexión. A veces decimos, ya me cayó el 20, pues conforme vayamos practicando esa habilidad, pues poco a poco la vamos desarrollando mucho mejor. Otro elemento importante tiene que ver con la inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con esa capacidad que tenemos para ir resolviendo los problemas. Hace ratito les mencionaba de estas 4 maneras, ¿no? Al final del día son maneras de resolver, pero tenemos que identificar cuál es la que mejor nos permite desarrollarnos como personas, como seres humanos, como parejas, como amigos, como familias, como hijos, como cada rol que nosotros y cada uno de nosotros vamos desempeñando. Y otro muy importante es esta parte de la flexibilidad y de la adaptación a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Maleito nos menciona, aprovecho para comentarle a la doctora Vargas y a la maestra que la UNAM ha brindando muchas oportunidades a través de la línea de sus actividades, libros, música, teatro, danza, etcétera. Efectivamente hay muchas instituciones, además de la UNAM, que también ha abierto pues, los museos, recorridos virtuales. No traten de utilizar pues la imaginación, la creatividad, ¿no? Para poder pues irnos adaptando a estas nuevas circunstancias y qué queremos de un México nuevo, qué queremos de una vida pues más importante y más significativa para cada uno de nosotros, ¿no? Ti Rosy, pues no, gracias a ti por compartir y por conectarse. Estamos ya a minutos de ir cerrando esta actividad. No sé si quisieran que nos pudieran ir comentando en el chat qué es lo que se van llevando de esta pequeña charla entre amigos, ¿no? Entre personas que estamos viviendo una misma circunstancia de diferente manera, pero al final del día estamos pues ahí. Perfecto, pues mira, muy bien Ingrid, ya regresamos, perfecto. Sí, estábamos ya a punto de concluir, ¿no? Estamos en ese sentido, entonces los están invitando en el chat y un poco haciendo el resumen de lo que hablamos durante la sesión que se va a quedar alojada dentro del Face de la facultad, por si quieren claro. nosotros como niños, que nos compartan, ¿no? ¿Qué se llevan de esta charla? Que también nos compartan, ¿no? Algo que nosotros también podamos ir practicando. Entonces, en lo que van escribiendo, si quieres ir haciendo el cierre, Ingrid, por favor. En realidad, bueno, ya hasta comenzó la idea de dónde nos habíamos quedado, ¿no? Pero creo que el resumen es este, ¿no? Ahorita, bueno, hemos pasado por diferentes momentos de situaciones de estrés, ¿no? En esta situación de la pandemia. Ahorita nos toca uno nuevo que es pronto, no sé cuándo específicamente, pero pronto el retorno a la normalidad, ¿no? Y a las situaciones de trabajo, de escuela, de convivencia social, etcétera. Entonces hay que rescatarnos un poco a nosotros mismos en este sentido que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión, ¿no? Ver
cómo nos sentimos, cómo estamos viendo las cosas, tratar de resignificar, tratar de volver a conectarnos con nuestras emociones, tratar de prepararnos para lo que viene sin hacer un plan necesariamente rígido, ¿no? Sino un plan flexible, porque será una construcción diaria la que vayamos haciendo en este nuevo retorno a la vida, ¿no? Y no perder de vista. Tal vez ahora fue el coronavirus, después puede ser alguna otra situación. Hemos enfrentado muchas, ¿no? Creo que es preciso que tengamos siempre en mente, ¿no? Una frase que recién encontré y que creo que aplica perfectamente para este momento histórico. No es que las cosas se vayan haciendo más fáciles, ¿no? Sino más bien yo me he ido haciendo más fuerte. Entonces, la situación va a seguir estando ahí, ¿no? Esta o cualquier otra que se nos venga enfrente, rescatemos nuestras formas de enfrentarlo. Somos muy capaces de hacer frente a todos los diferentes estresores porque lo hemos hecho infinidad de veces y solamente hay que volverlo a aplicar en esta nueva situación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Olga, por todas tus experiencias, tu conocimiento compartidos. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros compartiendo dudas, experiencias, puntos de vista. Gracias por los saludos, Pao, Enedelia, las doctoras Canales, Rachel. Gracias por estar ahí, por seguirnos y por todo el apoyo. Y gracias a todos los que estamos día con día tratando de salir adelante de todo esto. Perfecto, pues sí, yo también un placer. Muchas gracias por compartir al comité organizador. Ingrid, siempre es un placer charlar entre amigas y entre equipo interdisciplinario y seguir aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Ojalá y pudieras poner la frase completa. Por ahí dicen que es muy bonita y que la quisieran leer. Entonces, será un placer. Hasta pronto. No olviden que la Facultad de Medicina está realizando diferentes programas con temas relacionados con esta situación. Un placer. Muchas gracias y bonita tarde. Que tengan excelente tarde. Gracias.